Capítulo 3. Los resultados de las pruebas y la interpretación. Uno de los objetivos de este estudio es generar un mapa práctico de los campos energéticos de la conciencia que permita delinear el rango en la geografía general de un área no cartografiada de la investigación humana, a fin de facilitar la comprensión del lector. Las designaciones numéricas obtenidas para los diversos campos de energía se han redondeado de manera que las cifras puedan compararse. Al examinar el mapa de la conciencia, véase la página siguiente. Queda claro que los niveles calibrados se correlacionan con procesos de conciencia específicos, emociones, percepciones o actitudes, visiones del mundo o creencias espirituales. Si el espacio lo permitiera, el cuadro podría extenderse para incluir todas las áreas de la conducta humana. A lo largo de todo el proceso, los resultados se han corroborado mutuamente. Cuanto más detallada y extensa era la investigación, mayor era la corroboración. Acá hay una imagen del mapa de la conciencia. El punto de respuesta crítico en escala de la conciencia calibra en 200, que es el nivel asociado con la integridad y el coraje. Todas las actitudes, pensamientos, sentimientos, asociaciones, entidades o figuras históricas que están por debajo de este nivel debilitan a la persona. Los que calibran por encima fortalecen. Este es el punto de equilibrio entre los atractores débiles y fuertes, entre la influencia positiva y negativa, entre los niveles inferiores a 200. El impulso primario es la supervivencia personal, aunque en la parte más baja de la escala. La zona de la desesperanza y la depresión también está ausente esta motivación. Los niveles superiores del miedo y la ira se caracterizan por impulsos egocéntricos, surgidos de este instinto de supervivencia personal. En el nivel de orgullo, el motivo de la supervivencia puede expandirse para incluir también la supervivencia de otros. A medida que se cruza la demarcación entre la influencia negativa y la positiva, se entra en coraje. El bienestar de los demás se hace cada vez más importante. Al llegar a 500, la felicidad de los otros emerge como fuerza motivadora fundamental. Los niveles superiores a 500 están caracterizados por el interés en la conciencia espiritual, tanto para uno mismo como para los demás. Y al llegar a los 600, los objetivos principales son el bien de la humanidad y la búsqueda de la iluminación. Entre 700 y 1000, la vida se dedica a la salvación de toda la humanidad. Comentario. La reflexión sobre este mapa puede producir una profunda expansión de la empatía con la vida en toda su variedad de expresiones. Si examinamos detenidamente las actitudes emocionales menos virtuosas, nos damos de cuenta de que no son buenas ni malas. Los juicios morales solo están en función del punto de vista del que proceden. Por ejemplo, una persona apenada, pena, que calibra en un nivel energético muy bajo, 75, estará mucho mejor si se eleva a la ira, que calibra en 150. La ira, que en sí es una emoción destructiva, sigue siendo un estado de conciencia bajo, pero tal como lo muestra la historia social, la apatía puede aprisionar y subculturas enteras, además de individuos. Si los desesperados llegan a desear algo mejor, deseo 125. A continuación usan la energía de la ira, el nivel 150, para desarrollar el orgullo 175 y pueden dar el paso hasta el coraje, que calibra en 200, y continuar mejorando sus condiciones individuales o colectivas. Por otra parte, quien haya alcanzado un estado habitual de amor incondicional encontrará inaceptable cualquiera inferior. A medida que la conciencia individual evoluciona, el proceso empieza a perpetuarse y a corregirse a sí mismo, de modo que el automejoramiento se convierte en un estilo de vida. Es posible observar este fenómeno entre los miembros de los grupos de los 12 pasos, que trabajan de forma constante para superar las actitudes negativas, como la autocompasión y la intolerancia, a las personas situadas más bajo en la escala de la conciencia. Estas actitudes pueden parecerles aceptables y a veces las defienden con vigor. A lo largo de la historia, todas las grandes disciplinas espirituales han ofrecido técnicas para ascender por estos niveles de conciencia. La mayoría de ellas también han insinuado e incluso han afirmado de modo específico que ascender por esta escala es una tarea ardua, que el éxito depende de contar con un maestro o al menos unas enseñanzas, que te dé instrucciones claras e inspire al aspirante, quien de otro modo podría desesperarse ante su incapacidad para alcanzar el objetivo sin ayuda.
Espero que el cuadro que aquí presento ayude a facilitar esta gran tarea humana. El efecto epistemológico de tomar conciencia de este esquema es sutil, pero puede llegar muy lejos. Estos descubrimientos tienen aplicaciones prácticas en el ámbito de los deportes, la medicina, la psiquiatría, la psicología, las relaciones personales y la búsqueda de la felicidad. Por ejemplo, la contemplación del mapa de la conciencia puede transformar la comprensión de la causalidad. A medida de que la percepción evoluciona junto con el nivel de conciencia, se ve que lo que el mundo denomina el dominio de las causas es de hecho el dominio de los efectos. Al responsabilizarse de las consecuencias de sus propias percepciones, el observador puede trascender el papel de víctima y entender que nada de afuera tiene el poder sobre él. No son los acontecimientos de la vida, sino cómo uno se relaciona ante ellos, lo que determina su efecto positivo o negativo en la propia verdad, si se experimentan como oportunidades o como fuentes de tensión. El estrés psicológico es el efecto neto de una condición a la que el sujeto se resiste, pero la condición no tiene ningún poder en sí misma. Nada tiene el poder de generar tensión. La música muy alta que eleva la presión sanguínea de una persona puede resultar deliciosa para otra. Un divorcio puede ser traumático cuando no es deseado o liberador si lo es. El mapa de la conciencia también arroja una nueva luz sobre el progreso de la historia. La distinción entre fuerza y el verdadero poder es la máxima importancia para los propósitos de este estudio. Podemos, por ejemplo, investigar una época histórica, como el final del colonialismo británico en la India. Si calibramos la posición del Imperio Británico en aquella época, que consistía en la defensa de sus propios intereses y en la explotación, vemos que estaba bastante por debajo del nivel crítico de 200 en la escala de la conciencia. En cambio, la motivación de Mahatma Gandhi, que calibra en 700, estaba muy cerca de la cumbre de la conciencia normal. Gandhi ganó su lucha porque su posición era mucho más poderosa. El Imperio Británico representaba la fuerza, que calibra en 175, y cuando la fuerza se enfrenta con el poder, acaba siendo derrotada. A lo largo de la historia, la sociedad ha intentado tratar los problemas sociales por medio de la legislación, la guerra, la manipulación comercial, las leyes y las prohibiciones, todas ellas manifestaciones de fuerza, solo para comprobar que dichos problemas persisten o vuelven, aunque los gobiernos o los individuos procedentes de posiciones de fuerzas son miopes. Al observador sensible le queda claro que las condiciones del conflicto social no desaparecerán hasta que su origen subyacente quede expuesto y sea sanado. La diferencia entre tratar y curar está en que en el primer caso, el contexto sigue siendo el mismo, mientras que en el segundo, la respuesta clínica es un efecto de un cambio de contexto y trae consigo la retirada completa de la causa de la dolencia. En lugar del mero alivio de los síntomas, una cosa es recetar una medicación para la presión sanguínea alta y otra muy distinta es expandir el contexto de vida del paciente para que deje de estar enfadado y reprimido. Es de esperar que la empatía derivada de la contemplación del mapa de la conciencia acorte el camino hacia la alegría. La clave de la alegría es mostrar bondad incondicional hacia la totalidad de la vida, incluso la propia. A esto lo llamamos compasión. Sin compasión apenas consiguen nada significativo los empeños humanos. En el contexto social más amplio ocurre lo mismo que en la terapia individual. El paciente no está realmente curado hasta que invoca el poder de la compasión para sí mismo y para los demás. Llegado a este punto, el sanado puede convertirse en sanador. Capítulo 4. Los niveles de conciencia humana. A lo largo de los años de realización de este estudio, millones de calibraciones han definido un rango de valores que se corresponden de manera precisa, con un conjunto bien organizado de actitudes y emociones, localizado en campos de energía atractores específicos, de manera similar como los campos electromagnéticos atraen las virutas de hierro. Hemos adaptado la siguiente clasificación de dichos campos energéticos para que pueda comprenderse con facilidad. También para que sea precisa a nivel clínico. Es muy importante recordar que las cifras de calibración no representan una progresión aritmética, sino logarítmica. Así, el nivel de 300 no tiene el doble de amplitud que el 150, es 10 elevado a 300. Un incremento de unos pocos puntos representa un gran avance en el poder.
A medida de que ascendemos por la escala, la tasa de incremento de poder es enorme. Las formas en que se expresan los diversos niveles de la conciencia humana son profundas, de amplio alcance. Sus efectos son al mismo tiempo evidentes y sutiles. Todos los niveles por debajo de 200 destruyen la vida, tanto del individuo como de la sociedad en general. Todos los niveles superiores a 200 son expresiones constructivas de poder. El nivel decisivo de 200 es el fulcro que divide las áreas generales de la fuerza y el poder. Al describir las correlaciones emocionales de los campos energéticos de la conciencia, conviene recordar que raras veces se manifiestan como estados puros en un individuo. Los niveles de conciencia siempre están mezclados. Una persona puede operar a un nivel en un área de la vida y a otro muy distinto en otra área. El nivel general de la conciencia del individuo es la suma de los efectos totales de estos distintos niveles. El nivel de energía 20, vergüenza, es el nivel de la vergüenza está peligrosamente próximo a la muerte, que puede ser elegida por vergüenza y por tomar forma de un suicidio consciente. También puede tomar una forma más sutil al no dar los pasos necesarios para prolongar la vida. En este nivel es común la muerte por un accidente evitable. Todos conocemos el dolor que produce caer en desgracia, ser desacreditado o dejar de sentirse como un ser humano. Cuando sentimos vergüenza bajamos la cabeza y desaparecemos. Deseamos ser invisibles. El destierro es el acompañante tradicional de la vergüenza. En las sociedades primitivas de las que todos venimos equivalía a la muerte. Las primeras experiencias de la vida que producen vergüenza, como el abuso sexual, alteran la personalidad para siempre, a menos que esos problemas se resuelvan en terapia. La vergüenza, como Freud determinó, produce neurosis, destruye la salud emocional y psicológica y como consecuencia de la baja autoestima, provoca propensión a las enfermedades físicas. La personalidad caracterizada por la vergüenza es tímida, retraída e introvertida. La crueldad usa la vergüenza como herramienta y sus víctimas a menudo también se vuelven crueles. Los niños avergonzados son brutalmente con los animales y entre ellos. La conducta de las personas cuya conciencia solo llega a este nivel es peligrosa. Son proclives a alucinaciones de naturaleza acusatoria, así como la paranoia. Algunos se vuelven psicóticos o cometen extraños crímenes. Ciertos individuos centrados en la vergüenza la compensan con perfeccionismo y rigidez y se vuelven compulsivos e intolerantes. Algunos ejemplos notorios son los extremistas morales que forman grupos de vigilancia y proyectan su vergüenza inconsciente en los demás para sentirse justificados al atacarlos. Los asesinos en serie a menudo actúan a partir del moralismo sexual, con la justificación de castigar a las mujeres malas. Como la vergüenza arrastra hacia abajo a toda la personalidad, hacia el individuo vulnerable a otras emociones negativas, y por lo tanto produce falso orgullo, ira y culpa. Nivel de energía 30. Culpa. La culpa, tan usada en nuestra sociedad para manipular y castigar, se manifiesta en una variedad de expresiones, como el remordimiento, la autorrecriminación, el masoquismo y todos los síntomas del victimismo. La culpa inconsciente produce enfermedades psicosomáticas, tendencia a sufrir accidentes y conductas suicidas. Muchas personas luchan contra la culpa durante toda su vida, mientras que otras tratan desesperadamente de escapar de ella negándola con una conducta moral. Cuando domina la culpa, se está preocupado por el pecado. Esta actitud emocional de intolerancia suele ser explotada por los demagogos religiosos para imponer coerción y control. Es probable que estos mercaderes del pecado y la salvación, obsesionados con el castigo, expresen su propia culpa o la proyecten en los demás. Las subculturas que exhiben la aberración de la autoflagelación a menudo manifiestan otras formas locales de crueldad, como la catanza ritual de animales. La culpa provoca furia, que a menudo se expresa matando. En la pena capital, la muerte del reo gratifica a una población devastada por la culpa. Nuestra impecable sociedad estadounidense, por ejemplo, desdeña a sus víctimas en la prensa y asigna castigos que nunca han demostrado tener valor disuasorio o correctivo. Nivel de energía 50. Apatía.
En este nivel se caracteriza por la pobreza, la desesperación y la desesperanza. El mundo y el futuro tienen un aspecto sombrío, la vida es patética. La apatía es un estado de indefensión. Sus víctimas, necesitadas en todos los sentidos, no solo carecen de recursos, sino de la energía para procurarse las cosas que están a su disposición. A menos de que sus cuidadores las provean la energía extrema, el resultado puede ser la muerte a través del suicidio pasivo, sin voluntad de vivir. Los desesperados tienen la mirada en el blanco y no responden a estímulos, hasta que sus ojos dejan de atender y ni siquiera les queda la energía suficiente para tragar el alimento que se les ofrece. Este es el nivel de los sin techos, de los olvidados de la sociedad. También es la suerte de muchos ancianos y de quienes se quedan aislados por las enfermedades crónicas o progresivas. Los apáticos son dependientes y resultan pesados, una carga para quienes los rodean. Muy a menudo a la sociedad le falta motivación para ofrecer la verdadera ayuda a las culturas y también a los individuos de este nivel porque se considera que reducen los recursos. Este es el nivel de los barrios bajos de Calcuta, donde solo santos como la Madre Teresa y sus seguidores se atreven a entrar. La apatía es el nivel en el que se abandona la esperanza y pocos tienen la valentía de mirarla a la cara. Nivel de energía 75. Pena. Este es el nivel de la tristeza, la pérdida, el desánimo. La mayoría lo ha experimentado en algún periodo de la existencia, pero los que se quedan en este nivel viven una vida de constantes lamentos y depresión. Es el nivel del luto, el duelo, el remordimiento por el pasado. También de los perdedores habituales y de sus jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida, lo que a menudo los lleva a perder empleos, amigos, familia y oportunidades, además del dinero y la salud. Las grandes pérdidas sufridas al comienzo de la vida nos hacen proclives a la aceptación pasiva de la pena en una fase posterior, como si el dolor fuera el precio de estar vivos. En el estado de pena uno ve la tristeza por doquier. En los niños pequeños, en la vida misma. Este nivel colorea toda la visión de la existencia. Parte del síndrome de la pena es que cualquier pérdida se considera irreemplazable. Se produce una generalización, de modo que la pérdida de un ser querido se equipara con la del amor mismo. A este nivel, las pérdidas emocionales pueden provocar una depresión seria o incluso la muerte. Aunque la pena es el cementerio de la vida, al menos tiene más energía que la apatía. Cuando un paciente traumatizado y apático se pone a llorar, sabemos que está mejorando. Una vez que empieza a llorar, vuelve a comer. Nivel de energía 100. Miedo. En el nivel 100 está disponible mucha más energía de vida. El temor al peligro es saludable. El miedo que dirige buena parte del mundo provoca una actividad incesante. El miedo a los enemigos, a la vejez o a la muerte, al rechazo y a una multitud de miedos sociales son motivadores básicos de la mayoría de la gente. Desde este nivel, el mundo parece peligroso, lleno de trampas y amenazas. El temor es la herramienta de control favorita de los agentes opresores y totalitarios, y la inseguridad es la mercancía que tienen a su disposición. Los principales manipuladores del mercado, los medios de comunicación y los anuncios recurren al miedo para incrementar las ventas. La proliferación de temores es tan ilimitada como la imaginación. En cuanto uno se enfoca en el miedo, los siempre preocupantes acontecimientos del mundo lo alimentan. El temor se vuelve obsesivo y puede adquirir cualquier forma. La inquietud ante la posibilidad de perder una relación da lugar a los celos y a un estrés elevado. El pensamiento temeroso puede inflarse hasta la paranoia o generar estructuras defensivas neuróticas y, como es contagioso, convertirse en la tendencia social dominante. El miedo limita el crecimiento de la personalidad y conduce a la inhibición. Como hace falta energía para elevarse por encima del temor, los oprimidos son incapaces de alcanzar un nivel superior sin ayuda. Así, los temerosos buscan líderes fuertes que aparenten haber superado sus propios miedos para que los saquen de la esclavitud. Nivel de energía 125. Deseo. A este nivel aún hay más energía disponible. El deseo motiva grandes áreas de la actividad humana, incluso la economía. Los publicistas juegan con nuestros deseos para programarnos con necesidades vinculadas a los impulsos instintivos.
El deseo nos lleva a dedicar grandes esfuerzos, a conseguir objetivos o recompensas. El hambre de dinero, prestigio o poder dirige las vidas de muchos de los que han elevado por encima del miedo como el motivo existencial predominante. El deseo también es el nivel de la adicción, que se convierte en un anhelo imperioso, más importante que la vida misma. En realidad, la víctima del deseo puede no ser consciente de sus motivos básicos. Algunos se hacen adictos a llamar la atención y a sus constantes peticiones se alejan a los demás. El anhelo de aprobación sexual ha creado toda industria de la cosmética y de la moda. El deseo guarda relación con la acumulación y la avaricia. Es insaciable porque es un campo energético continuo. De modo que, en cuanto conseguimos satisfacer el deseo, surge el siguiente. Por ejemplo, los multimillonarios suelen obsesionarse por acumular cada vez más dinero. Resulta evidente que el deseo es un estado de mucha más energía que la apatía o la pena, porque para conseguir algo, primero hay que tener energía para quererlo. La televisión ejerce una gran influencia en mucha gente oprimida. Le inculca deseos e impulsa sus anhelos hasta el punto que sacarla de la apatía para que empiece a buscar una vida mejor. Querer cosas puede hacer emprender el camino del logro. Por lo tanto, el deseo puede convertirse en el trampolín que proyecta niveles superiores de conciencia. Nivel de energía 150. Ira. Aunque la ira puede conducir al homicidio y a la guerra, como nivel de energía está mucho más alejada de la muerte que los niveles inferiores. La ira puede conducir a acciones constructivas o destructivas. A medida que las personas salen de la apatía y de la pena para superar el miedo como estilo de vida, empiezan a querer cosas. El deseo lleva a la frustración, que a su vez desemboca en la ira. Así, la ira puede convertirse en el punto de apoyo que catapulta a los oprimidos hacia la libertad. La furia a las injusticias sociales, a la victimización y a la desigualdad ha creado grandes movimientos que han producido cambios importantes en la estructura social. Pero a menudo la ira se expresa como resentimiento y revancha y es, por lo tanto, volátil y peligrosa. La ira, como estilo de vida, es propia de personas irritables y explosivas, hipersensibles a cosas sin importancias. Se convierten en coleccionistas de injusticias y se muestran peleones, beligerantes, pendecieros. Como la ira surge del deseo frustrado, tiene su base en el campo energético inferior. La frustración es el resultado de exagerar la importancia de los deseos. La persona iracunda puede enfurecerse como un niño frustrado. La ira lleva con facilidad al odio, que erosiona todas las áreas de la vida personal. Nivel de energía 175. Orgullo. El orgullo, que calibra en 175, tiene suficiente energía para dirigir el cuerpo de marines de Estados Unidos. Es el nivel al que hoy aspira la mayoría de nuestros semejantes. En contraste con los campos de energía inferiores, las personas que se sienten positivas cuando alcanzan este nivel. Este aumento de autoestima es un bálsamo para todo el dolor experimentado en los niveles inferiores de conciencia. El orgullo tiene un buen aspecto y lo sabe, por eso se exhibe en el desfile de la vida. El orgullo está lo bastante alejado de la vergüenza, la culpa o el temor como para elevarse de la desesperación hasta el respeto a uno mismo. En general, el orgullo tiene buena reputación y cuenta con el beneplácito social. Sin embargo, como se ve en el cuadro de los niveles de conciencia, es suficientemente negativo como para permanecer por debajo del nivel crítico de 200. Por esta razón, el orgullo solo produce una sensación buena en contraste con los niveles inferiores. El problema, como todos lo sabemos, es que el orgullo precede a la caída. Es vulnerable y mantiene una actitud defensiva, porque depende de las condiciones externas sin las cuales puede revertir rápidamente a nivel inferior. El ego es inflado, es vulnerable a los ataques. El orgullo es débil porque puede ser derrocado de su pedestal, llevado de nuevo a la vergüenza. Esta es la amenaza que activa el orgullo y temor a la pérdida. El orgullo divide y da lugar a las facciones. Las consecuencias pueden ser muy costosas. El ser humano suele morir por orgullo. Los ejércitos aún se aniquilan entre sí a causa de un aspecto del orgullo llamado nacionalismo. Las guerras religiosas, el terrorismo político, el fanatismo, la abominable historia de Oriente Medio y de Europa Central muestran que el elevado
muestran el elevado precio del orgullo que paga toda la sociedad. El lado oscuro del orgullo es la arrogancia y la negación, que impiden el crecimiento. El orgullo hace imposible recuperarse de las adicciones porque se niega los problemas emocionales o los defectos de carácter. Toda negación es un problema de orgullo. Así, el orgullo constituye un notable obstáculo para la adquisición de poder real. Hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy. Mañana continuaremos con los niveles de energía de poder, que son de 200 en adelante. Así que dale me gusta a este video, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas esta espectacular explicación sobre los niveles de energía y cómo los experimentamos. Para mí ha sido un placer leer. Para ti, gracias por estar aquí conmigo. Chao, chao.